Jordi, ¿Qué tal? Ay, espera un momento, Jaime, sí, que Lía nos quiere aquí decir una cosa, yo no sé, que se ha enterado, buenos días, a todo esto, buenos días. se ha enterado que esta noche hemos estado de juerga Mm, y quiere decir algo. ¿Le damos permiso? adelante. Bueno, ya es de nuestro equipo. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, hablemos del deterioro humano. Ayer Jordi se levantó y Jaime directamente decidió no acostarse para ver un España-Uruguay a las 2 de la mañana. Eso no es afición, eso es arqueología emocional. Hay una edad en la que el cuerpo solo te despierta a las 2 por 3 motivos. Para ir al baño, porque te duele algo, o porque juega España. Y sinceramente, el tercer motivo es el más esperanzador. La IA nunca entenderá esto. Perder horas de sueño voluntariamente para comprobar si todavía eres capaz de celebrar un gol como cuando tenías 15 años. Ahí no hay algoritmos. Ahí solo hay memoria futbolística. Eh, la IA no entiende eso porque la IA de perder horas de sueño porque la IA no duerme, coño. No duerme, no duerme. O sea, es más, yo estuve ahí preguntándole cosas del partido o sea, ella no lo sabe, que también estuvo despierta, pero le da igual. Sí, voy a ver qué dice Eva. Vamos a ver qué dice Eva de A esto. ver qué dice de todo esto. Sí. Eva, esta madrugada Jordi y yo nos hemos levantado o no nos hemos acostado para ver a las 2 de la mañana el partido Uruguay-España. ¿Qué sentimientos o qué sensaciones o qué pensamientos se te ocurren al respecto? En 100 palabras, por favor. La noche, a las 2 de la mañana para ver un Uruguay-España es la prueba de fuego de la fe futbológica. Esa vigilia forzada altera la percepción. El silencio de la noche amplifica el sonido del televisor, y el partido se convierte en una experiencia casi mística, clandestina. Cruzar el charco de madrugada os conecta con la vieja mística de las retransmisiones intercontinentales de vuestra infancia. En esa frontera donde el sueño se mezcla con la pasión, el fútbol recupera su épica pura. Habéis vuelto a ser esos niños que robaban horas al reloj por el balón. Bueno, hay una palabra que me parece que no le voy a aceptar. La palabra pasión, Sí. yo por lo menos la borro. Yo No, no. ayer no tenía ninguna pasión. No, yo tampoco, ya no la pasión. Bueno, ¿por qué nos quedamos a ver el partido en lugar de ir a dormir, que era lo más razonable, y lo que No, nos no, pedía yo el lo tengo, cuerpo? o sea, yo lo tengo clarísimo. Además, que sepa toda la audiencia que tú me habías dicho que no ibas a ver Sí, este sí, sí, partido. Por lo tanto, efectivamente. traicionaste tus principios Sí, sí. y de repente hiciste una barbaridad. Por lo tanto, tendrás que explicar ante la audiencia nutrida, ya tenemos ya Eh, pruebas. en este caso, he pecado de incoherencia, pero también Sí, te bien digo hecho, bien hecho. que hay una novela de Benjamín Prado en la que uno de los personajes dice que la coherencia es la intransigencia disfrazada de virtud. Claro, Eh, viniendo de Benjamín. entonces, yo lo que digo es que he sido incoherente, pero he sabido cambiar de criterio a tiempo. No, Seguro. yo creo que la coherencia es solo para ricos. O sea, los ¿Pero por pobres qué? debemos ser incoherentes cada 10 minutos, Ah, porque nos obligan, tenemos sí, que sí, sobrevivir, ¿no? exactamente. Me preguntabas, ¿pasión? No, yo creo que sí que había un punto de nostalgia. En mi Sí, punto de decir: posiblemente. "Ostras, cómo me gustaría volver a revivir aquellos momentos donde realmente me producía como una todo absolutamente inocente", porque hoy en día he perdido tanta inocencia que Sí, ya eso me impide, tener esa pasión pero posiblemente 74, 78, 82, haya si se hacen mundiales, el mundial tiene una cosa muy buena, es eso de las 2 de la mañana. O sea, sí. en ligas domésticas se juegan a horarios, propios, pero las de fuera, no sé, Sí, nostalgia, ¿eh? No sé si sería eso la palabra. en mi caso no lo tengo muy claro que haya sido la nostalgia. Yo creo que ha sido un poco, no querer perderme el desastre. Yo, temía que podía perder España. Pues entonces estás muy avanzado, Jaime. Estás en un Mm, estado perfecto, por propio o sea, España está ayudando. Ayer fue un partido insulsísimo, sí, sí, eh, insulsísimo. donde ni de lejos fuimos superiores, ni de estábamos ahí ya en Estados Unidos, o sea, en el anterior, en Corea, estábamos por ahí ayer. Sí, 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 realmente fue un partido de la España floja. Floja, floja. Ese equipo flojo que en cualquier momento pierde. No Sí, se sí. le vio, hechuras de candidata
ni de favorita. ¿Qué va? ¿Qué va? No, Estamos no, fenomenal, Jaime. O sea, estamos sí, sí. que podría caer con Austria. O sea, Podría, francamente. podría caer con Austria, lo cual lo hace más interesante y por lo tanto, yo no sé a qué hora será el partido contra Creo que Austria, es a las pero 9 de la noche. Creo que esto, bueno, no hay que hacer esfuerzo. no hay que hacer esfuerzo. Bueno, pues posiblemente tenga mucha audiencia porque vemos al equipo flojito. Sí, 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 sí. Yo creo Está que estamos flojito. muy bien. Acuérdate que fue nuestra súplica al Mundial. O sea, no Sí. queríamos ver el Mundial por este favoritismo que visto lo que llevamos de Mundial, dices, ¿de dónde habían sacado que íbamos a ser nosotros el gran Sí, ¿de dónde lo bueno, han sacado exactamente? bueno, estaba haciendo buen fútbol España antes y venía de ser campeona, finalista de la Liga de Naciones. Bueno, venía con cierto crédito. Eso Vale. es verdad. Lo que pasa es que comienza el Mundial. Es más, comienzan ya los partidos de preparación, esos amistosos o esas pachangas que hacemos aquí contra Irak, por ejemplo, y ya empiezas a ver que esto, no Sí. sé, no sé. Ahora viene lo siguiente, la siguiente fase que consiste en que, bueno, hasta ahora ha sido fase de grupos, esto no era en Ujú. serio, y ahora viene lo bueno. Y entonces, Oye, como viene lo Jaime, bueno, me voy a hacer un órdago, ¿eh? a ver. España campeona del mundo. ¿Por qué? Porque también le pasó lo mismo en Sudáfrica No, y bueno, tercero. eso es lo recurrente, Sí, pero estoy viendo que realmente un campeón del mundo es como España. O sí, que sea, empieza flojo. bueno, y que nadie cree en él, y que pasa ayer podría haber perdido Sí, sí, podía haber y no perdido. perdió. No le han Gracias al metido ni un portero. gol. Y dices, pues tampoco es que hayamos hecho unos partidos como para que no nos metan un gol. O sea, Ya. hay algo flotante y luego otro tema muy importante. La gente ayer a las 2 de la mañana no estaba atenta como tú y yo. O sea, entonces, claro, estaban ahí viendo, pero a mí la pelota del gol me ha creado sospecha. Sí, supongo que lo dices por aquella afirmación de Luis de la Fuente. Sí, Él decía, si la pelota no quiere entrar, no entra. pero es que ayer hubo un comentarista de DAZN que reparó en una cosa de la pelota que había que verla, ¿eh? Y es que rápidamente dijimos fallo del portero. Fallo del portero, que esto es lo más fácil, ¿no? Porque no se entiende que los porteros no fallen. Entonces, el problema es que hizo un bote, la pelota le pega un poquito de altura, y yo creo que junto con las investigaciones que hemos hecho esta semana, Jaime, de todos los sensores que hay dentro de la pelota, mi Ujú. pregunta es, que yo creo que se la voy a hacer a Lía, si te parece. Sí. Eh, ¿Tú crees que ese bote podría estar forzado? ¿Podría haber ahí un interés político, comercial y sobre todo económico? No sé, Sí, es posible. es que hay mucha sospecha ahí, ¿eh? Lo hemos pasado, luego, por ejemplo, como también decidieron que no más goles, porque luego la mandaron la pelota al poste. Yo creo que podría haber esto. ¿Crees que le puedo preguntar a Lía a ver qué? Porque Adelante. Lía, hay un hecho que ayer pasó desapercibido para mucha gente, pero fue el tema de que la pelota, hizo un pequeño extraño antes de entrar, al portero de Uruguay. Luego le ha caído la del Pulpo, que fatal, que es un desastre, que con 40 años, tal. Ahora nadie apoya ya a este pobre chico. La pregunta es, con todo lo que sabemos de los gemelos digitales, de los sensores, ¿tú avalarías una teoría de la conspiración? Sí. Open quote. Os voy a decepcionar un poco. ¿Es técnicamente posible alterar el comportamiento de un balón con datos, materiales o diseño? Sí. ¿Tengo alguna evidencia de que eso ocurriera ayer? Ninguna. Pero hay una pregunta que me parece mucho más interesante que la conspiración. Si dentro de 10 años cada balón lleva sensores, tiene un gemelo digital y sabemos exactamente por qué hizo ese extraño, ¿seguiremos diciendo qué mala suerte tuvo el portero? ¿O diremos el algoritmo ya sabía que ese balón acabaría dentro? Me preocupa más esa pérdida del misterio que la conspiración, porque el fútbol ha vivido siempre de una idea maravillosa, que una pelota, de vez en cuando, hace cosas que nadie sabe explicar. El día que podamos explicarlas todas, quizá ganemos precisión, pero perderemos una parte de la épica. Los quotes. Sí, efectivamente, como el fútbol tiene una parte de magia y hay verdades ocultas en el fútbol, en el momento en que sepamos eso, pues se acabó el entusiasmo y se acabó la alegría.
Sí, sí, sí. Realmente Yo es así. quisiera también, Jaime, si te parece, porque he estado esta semana cuando tengo aquí preparado, así. Mira, ha habido magia, Jaime. A ver, ¿qué Mira, pasó? esta semana pensé, si los primeros que alteramos el fútbol fuimos tú y yo, Jaime, ¿qué traigo? Hombre, He agitado el álbum de cromos, como se puede ver, 83-84, nos deja en una situación un poco fatal. Y he agitado el álbum y mira qué cromo se ha caído del álbum. hombre, Joaquín Alonso, el gran centrocampista del Real Sporting de Gijón. Se ha caído. ¿Hay magia o no hay magia? Hombre, esto es un Lo he juego de cogido y magia. pum, porque como estaban pegados de hace un montón de años, Esto ni Tamariz. Es que esto ni sí, sí, Tamariz. ha sido. Yo comentamos alguna vez y creo que la audiencia tiene que saber el valor de estos cromos. Ujú. No Yo no sé si. necesariamente económico. ¿Eh? No, ¿Cómo? no necesariamente No, económico, no, no, vamos. no. Bueno, en aquella época, no sé el valor, tendríamos que, ahora que tenemos ya comentarios, lo hablaremos de este tema. Yo creo que aquí hay un campo, que la gente nos explique dónde están los cromos, cómo los tenían. Ajá. Venían en unos sobres mágicos que abrías, siempre a veces te salía un jugador. Yo recuerdo un lateral del Madrid que se llamaba Sol, Sol. Sí, sí, Sol, sí. que me salía cada 2 por 3 y yo pensaba: "Mierda de Sol este, otra vez", tal. Entonces los intercambiabas, pero claro, como Sol le salía a todo el mundo, pues nadie quería tu tal. Aquí empecé a ver el funcionamiento de la bolsa, mucha oferta, poca demanda, Porque ya la empecé a banda. ver, cómo iba este tema, Sol no. Y me interesaba mucho Urruticoechea, Hombre, sí. Urruti. jugador del Español que está por ahí dentro. Entonces era muy importante porque jugábamos en picas, que apostabas, no sé si en Gijón era igual, ¿eh? Y entonces, le dábamos la vuelta a la pica y o sea, decía 5 cromos en esta pica. Y si el nombre del jugador era con más letras, te llevabas la pica de jugadores. Entonces, Urruticoechea era buscadísimo. Había un tema que era colócatelo, ya éramos trileros de pequeños, que era Ya hacían ves. juegos y te colocabas Urruticoechea en algún lado. Todo esto la gente lo tiene que saber. Si la sociedad española está como está hoy, Ábalos es un descendiente de los trileros que íbamos con los cromos. Directo, directo además, ¿eh? Pues es una buena teoría, es una buena teoría. No, yo nunca hice esas timbas, yo nunca O sea, tú esos eras líos. coleccionista nato. Era solamente coleccionista y a lo que me atrevía era intercambiar algunos cromos. Eh, y a veces no recuerdo haber completado nunca un álbum. Siempre me faltaba alguno. Sí, la parte más interesante del álbum, aquí creo que la voy a poder ver, sí, a ver si la tengo aquí. No, ahora no tengo ninguno a mano porque creo, pero lo que más me gustaba es que los últimos fichajes eh, se pintaban a mano. O sea, Ah, sí. era la fotografía del jugador, lo habían cambiado y si era del Valencia, pues lo pintaban de blanco Para, en la para que camiseta del tú. Sporting de Gijón Sí, sí, y ya está. Y estaba pintado a mano, pero sin disimulo ninguno. O sea, sí, sí. Bueno, era una forma de que participara el cliente, ¿no? El consumidor. sí, Era un no, era avance. algo. ¿A qué vengo con esto? Ahora vengo con el tema. Nosotros hacíamos partidos de fútbol, Jaime, Sí, con claro, que cromos. hacemos partido de fútbol. De eso tenemos que contar tú y yo cosas. Y Venga, supongo que mucha venga, gente que nos. empieza, Jaime. Que ya sabes que yo tengo el tema de mi mujer ahí pendiente, latente. No No, pero puedo. yo no quiero que tengas esa espada de Damocles encima de decir, no puedo hablar todo lo que quiero. No, no, no. Tú hablas todo lo que quieres y yo ya escucharé o hablaré si tengo algo que decir. Vale, 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 pero que yo, si Mira, me ves más retraído, ya sabes el origen. sí, no, no, pues no me gusta verte retraído. ¿Qué te iba a contar? Ah, sí, lo de los cromos, los jugadores que jugábamos al fútbol. Y yo supongo que muchos de los que nos ven, que algún distraído, algún despistado se cae por aquí y nos ve, y suelen ser de personas de nuestra edad, más o menos. 20 años. Sí, organizaba algunos partidos y lo que hacía no era jugar con cromos, porque los cromos estaban en el álbum. Ujú. Eso era sagrado, en mi caso. Lo que hacía era dibujarlos y recortarlos yo. Entonces yo montaba equipos con camisetas, Tú eran eres un equipos. artista, ¿eh? O sea, esto que No, no, quede no, claro. no. No era un artista, era un artesano.
Ah, vale, perfecto. Entonces, no tenía pretensiones de ningún tipo, ¿no? Entonces, simplemente era una cuestión práctica. Mm. Me inventaba equipos. Yo os recuerdo que mi equipo era el Asturias Club de Fútbol. O sea, yo ya tenía una visión que intentaba superar la rivalidad de Sporting Gijón-Oviedo. Intentaba ya que fuera Asturias Club de Fútbol. Y los otros equipos, pues eran equipos europeos. Había un equipo de Viena, había un equipo en Berlín, había un equipo en París, había un equipo en Inglaterra. Hacía las porterías con cartón, y luego las redes eran redes de estas mallas donde venían las patatas o donde venían las naranjas. O sea, un realismo importante, ¿eh? Claro, pero bueno, eso tenía que estar ahí. El terreno de juego era el suelo, no había ninguna maqueta, no había ninguna alfombra. Además tenía que correr bien la pelota, que la pelota era, por lo general, era un trozo de papel de aluminio que tú enrollabas hasta darle una forma casi esférica. Sí, ahí coincidimos. Yo creo que comprábamos la pelota en el mismo proveedor, ¿eh? O sea, la Sí, sí, pelota era de aluminio. En algún momento sí era escasez, podía ser de papel si no llegaba el aluminio. sí, la cosa, sí, eso no era problema. Y entonces armaba un No tenía partido. sensores esa pelota, no, iba sin No, sensores. ninguno. Por supuesto, el imaginario estadio en el que se disputaban los partidos tenían su marcador. Yo dibujaba los números del score, del marcador, y lo tenía todo. Y a veces, cuando jugaba era de noche, pues tenía la lámpara que iluminaba a veces dos, Cuidado, y allí Si saltaban los plomos, se iba la luz del estadio. yo no quería saber nada. No era, Que no era fueran los por mi culpa. técnicos. Y allí jugaba unos partidos. De paso, nada más un inciso, que en aquella época se iban un montón los plomos. Ah, sí, claro, O sea, los que plomos. eran un filamento allí que subía a alguien y quitaba una cosa y era mágico. Hoy en Eso, día tenemos grandes apagones, pero que se vayan los plomos, yo no lo oigo. Lo han arreglado esto. Entonces, cuidado con los plomos, que podían fastidiar un podría fallar. partido. Sí, había una situación, un contexto de precariedad. Es decir, en cualquier momento podía suceder algo de este tipo. Y allí jugaba ya unos partidos que sabía que pasaba el tiempo porque lo tenía que medir. Mm. Eran partidos en los que casualmente mi equipo siempre ganaba. Un detalle sin mucha importancia, El valor del gol no era porque entrase en la portería, Mm. sino por una cuestión estética. Es decir, si el balón entraba de una forma, digamos, pues el jugador tiraba a puerta y entraba de una manera así bastante normal. Mm. Si a mí no me gustaba cómo entraba, no valía. Había habido un fuera de juego o había habido algo. Pero si ese balón, por Sin VAR, ejemplo, no había VAR. Tú no había VAR, determinabas fuera de juego. el VAR era yo. Pero si, por ejemplo, había una carambola, pegaban un defensa, luego pegaban el portero, o pegaban el poste y luego en otro poste y entraba, ese tipo de goles sí, eso sí valía, eso era gol. Hasta que llegaba la final, porque las competiciones que yo jugaba siempre eran competiciones eliminatorias como la Copa Europa. Si te eliminaban en la primera eliminatoria, se había acabado el juego, por lo tanto había que alargarlo, está claro. Había que alargar el partido lo que hiciera falta, por supuesto. Y llegábamos a la final y siempre, y cuando digo siempre es siempre, cuando llegaba a la final mi equipo perdía. ¿Esto Ah, has ido al había- psiquiatra, Jaime? ¿Has hablado con psiquiatras sobre este tema? No, pero he montado un podcast sobre esto, que es Para que te ayude a entender, ¿no? para que me ayude a entenderme, a verme con la perspectiva de los años pasados. Y el caso es Siempre que perdía. siempre perdía, y yo creo que detrás de esto había el hecho de que no quería hacerme trampas a mí mismo al solitario, porque era una forma de jugar al solitario. En lugar Sí. de cartas eran futbolistas. Entonces yo decía, los goles más bonitos eran los del equipo contrario en la final. No sé por qué. Iban al poste, entraban, la forma en Hombre, que... perder con el mejor, ¿no? Si hay que Sí, sí, perder. sí. Perdemos la final, ya Yo está. ahora hago un inciso de actualidad y continúas, Jaime, porque esto es trepidante este programa, ¿eh? Tú fíjate cómo Cabo Verde se ha clasificado. Se ha clasificado Pues Cabo en el Verde de una primer manera... partido era una ruina haber perdido empatado con Cabo Verde y la teoría de la relatividad en el fútbol. Ahora resulta que a lo mejor fue un gran resultado 0-0 con Cabo Verde.
Entonces, cuidado con o sea, perder con un equipo o empatar con un equipo puede variar. Si tu Sí, equipo contrario era magnífico, te estoy haciendo de psiquiatra, ¿eh? sí, Se podía perder, ¿no? No era sí, de sí. mérito tuyo. Sí, sí. Bueno, lo de Cabo Verde, date cuenta que de lo que puede presumir Cabo Verde, por ejemplo, Alemania ya no puede presumir. Mm, Es de estar invicto. cuidado. Alemania ya ha perdido con Ecuador. Cabo Verde no ha perdido ningún partido y ha jugado contra Uruguay y ha jugado contra España. Y no ha perdido. Sí, sí, sí. Y está clasificada segunda de grupo y se va a medir con Argentina. Yo, si fuera Argentina, estaría temblando, ¿eh? Y yo estaría muy preocupado. Pero bueno, esto es lo que hay. Esta era mi experiencia, ¿no? Esto de los futbolistas recortados, pintados. Ya empezaba a jugar cuando empezaba a dibujar y empezaba a recortar, empezaba a pintar las camisetas, los pantalones, las medias. Todo eso ya era jugar. Ya Vale. estabas creando algo, ¿no? Y era Que realmente esto algo, estamos hablando de niños frikis, ¿no? pues no lo sé, eso nos lo tendría que decir si Pero hay nos hemos alguien. juntado 2 frikis, o Sí, sea, sí, sí, nos hemos juntado frikis, pero es que a lo mejor hay muchos más y pensamos que somos muy especiales y no. sí, Eh, no, no, hagamos un llamamiento desde aquí. sí, sí, hacemos Niños un llamamiento. considerados frikis en aquella. A ver, hagan el favor. Lo de los Sí, cromos tiene una tesis doctoral, Jaime. Yo voy a marcar las diferencias contigo. Yo no era artesano, yo sacaba los cromos de los originales, los tenía allí. Había fichajes a veces, porque si no, no me salía de un equipo, pues fichaba de otro y ya tomaba por saco, ¿eh? Yo no tenía ambición de Asturias, yo no dije Cataluña, yo era el español. O sea, yo no tenía más ojos que para el español. O sea, el español ganó varias veces la Copa de Europa, varias claro, veces. O sea, sin rubor. Ahora, me permitía una pequeña licencia, porque yo mismo me daba cuenta que me estaba pasando. Entonces, las finales eran agónicas. Entonces, si la eliminatoria la podíamos haber ganado 3-0, 4-0, y siempre coincido contigo, grandes jugadas, en el fondo estábamos teniendo una pizarra donde nuestra idea futbolística se estaba tal. Yo además era, por eso no me callo ni debajo agua, y pese a la limitación conyugal, pero yo narraba el partido. O sea, yo sí, estaba. ¿Tú también, Jaime? Vale, yo entonces ya también, llevamos yo dentro también. un narrador. Y a eh, esto voy a hacer otro inciso con respecto al partido de esta madrugada. Yo vi el partido sin sonido para no despertar a la gente que dormía en casa. Entonces, es cuando te das cuenta realmente de que fue un partido bastante malo. O sea, Sí, sí, nadie porque te no está te está empujando o vendiendo, no te están no, vendiendo no el te están partido. vendiendo la moto de que esto es un gran partido, qué grandes ocasiones, está mejorando el juego, no sé. No, 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 estás Ha sido viendo. un partido horrible, Jaime, pero horrible. Horrible. Porque cuando te has hecho el esfuerzo de estar hasta las 2 de la mañana, ya no esperas. A mí solo me ha consolado que era horrible, pero épico a la vez, de decir, estamos ahí, que bueno, entra un gol de Uruguay y podría cambiar, porque yo creo que eran capaces de ganarnos, o sea, Sí, no he visto a España tan. Entonces no, agradecemos el sufrimiento, porque el partido ha sido para tirarlo a la basura, o sea, increíble, increíble. Sí, sí, pues sí, eso, que sin eh, sonido. eh, yo lo tenía muy bajito, pero me cuesta verlo sin. Estoy un poco inquieto, ¿no? Aquí nadie dice nada, o sea, para que veamos que tenemos nuestras diferentes estrategias, ¿eh? Así Por lo es. tanto, los partidos de cromos, apelamos desde aquí, en este proyecto que tenemos de la memoria, que si hay alguien más yo creo que hay un mercado de cromos, ¿eh? Porque yo veo a gente en Wallapop y todo esto vendiendo cromos y tal. Por lo tanto, está el afán coleccionista y el afán que nos expliquen qué hacían con esos cromos. Yo tenía un espectáculo familiar con los cromos también. Ahora lo puedo decir aquí. Yo reconocía cromos, jugadores, con solo un dedo, con un dedo que me dejaran un dedo libre del cromo, fuera por arriba, por abajo, por en medio, yo ya sabía qué jugador era. Entonces mi madre me tenía como monillo de feria. Cuando venían visitas, me decía, Jorgillo, que era mi nombre de pequeño. Jorgillo, enséñale lo que hace. Entonces me hacían este tema. Recuerdo siempre un jugador del Betis, se llamaba Bizcocho. 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 Sí, Creo que sí, era sí, sí. lateral, puede ser. Entonces, me acuerdo que me enseñan un poquito. Yo me guiaba por el campo, por la posición del jugador. Ya me daba mucha. Yo ya era inteligencia artificial. O sea, ya acumulaba toda una serie Sí.
de ideas y entonces a veces fallaba, porque claro, era complicado. A veces mi madre se creía que yo era vidente, porque ya me dejaba nada. Entonces digo, hombre, si no me dejas nada, pero Claro. tenía un porcentaje de acierto muy alto. Esto se ha desaprovechado, porque yo, lo cual quiere decir, ahora di bien que tengo memoria visual. Bueno, a esta edad ya, ¿ahora qué hago? Ahora, a Ahora esta edad ya casi ni visual ni ni memoria, visual ni nada, ¿no? Pero los ni nada. cromos han dado ahí todo Sí, un a mí también me pasaba lo mismo. Bueno, lo mismo no. Yo no era tan preciso como tú, ni tenía la memoria que tú tenías visual, pero sí es verdad que yo me aprendía todos los cromos y me aprendía las plantillas de todos los equipos de primera división sí, de primera división, porque era primera división nada más. Me las aprendía y cuando llegaban las visitas, pues mi padre o mi madre siempre decía, mira el chaval, mira qué memoria tiene y tal, y tal. Y entonces empezaba la recitación de los equipos del el Castellón, eh, Castellón. por ejemplo, el Elche, la Unión Deportiva Salamanca, El Elmántico, sí, claro, claro. el Burgos. Burgos, sí, 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 sí. Sí, Estamos ahí joder, sí, sí. mira, sí, 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 miramos aquí, saldrá alguno. Mira, aquí estoy mirando, raro, 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 Salamanca, Cádiz, que ahora está también, Valladolid, Zaragoza. Bueno, no han cambiado tantos, en No, el no. tema, pero sí, a veces hacía aparición algún equipo, eh, había Sí, más historia. Jaime, vamos a darle, agradecimientos que luego no se nos pase sí. a seguidores importantes que tenemos, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y además queremos que son los primeros comentaristas a los vídeos que estamos publicando. Mm, Entonces yo creo que merecen un reconocimiento y un un agradecimiento reconocimiento, especial. sí, En ese sentido, vamos a permitir, por supuesto, ya tienen la respuesta a sus comentarios en el canal de YouTube, pero sí, también queremos que respondan Eva y Lía, que forman parte de este podcast, ¿no? correcto. Yo, si te parece, empiezo, José Sánchez. Ya es uno de noi, como decimos, es uno de los nuestros. Nosotros tenemos una tribu limitada. Es que Sí, tampoco, si es muy, muy extensa, pierde valor, como los cromos. Por lo sí, tanto, es una tribu de fieles que nos explican cosas. Por lo tanto, si queréis formar parte, suscribiros aquí. Jaime, tendrás que poner algo. sí. Bueno, Suscribir. no, suscribiros, ¿no? Yo creo que no te falta No, poner no, nada, no hay ¿no? que poner ninguna No, mosca ni nada, no, ¿no? nada, eso Suscribiros. nada. Bueno, Yo porque no, nos da ilusión, vamos ahí cada día, miramos el YouTube y pone uno más. Ostras, es una victoria. O sea, es una además victoria, sí, de sí. la incredulidad, ¿no? Podríamos comprarlos. Sé que hay mercados negros de No, suscriptores. pero preferimos comprar cromos. Sí, francamente, no, y lo que queremos son comentarios. Ya Comentarios. haremos más hincapié en donación de memoria que estamos haciendo, todo lo que tenemos pensado para conspirar contra la IA, ahora que no escucha, pero intentaremos. Vamos con José Sánchez, a ver qué Lía, que ha visto su comentario, qué tiene que decir. Espera, vamos a leer primero el Me comentario gusta de mucho José. porque ese Ah, sí, espera, comentario espera. representa Espera, exactamente. calma. Dime. Vamos a leer el comentario de José y después que lo comente, que responda Lía. Vale. Aquí, José dice que yo iba camino del colegio por la tarde, entré a ver el gol repetido en un bar, si no me El gol de equivoco, Rubén Cano. ¿eh? El gol de Rubén Cano. De Rubén Cano. Eh, mm, no me desvié nada, pasaba por delante de un bar y empezaron a gritar dentro. Me imaginé que sería por el fútbol, entré a ver la televisión, estaban repitiendo el gol. Yo entonces era muy, muy futbolero, ya tenemos un punto antes, y entre paréntesis dice, ahora no. Me fui para el colegio dando botes, nos habíamos perdido los 2 últimos mundiales. Ahí tenemos al amigo Sánchez, Otro híbrido. con una evidencia parecida a la nuestra, ¿eh? Sí, sí. A ver qué dice Elías sobre este tema. Me gusta mucho porque ese comentario representa exactamente lo que buscáis. No una opinión sobre fútbol, sino un recuerdo. Yo aprovecharía para convertirlo en un manifiesto del podcast. Antes de empezar, queremos dar las gracias a José Sánchez, uno de los primeros en dejarnos un recuerdo. Nos contó que iba camino del colegio cuando oyó gritar en un bar. Entró, vio repetido el gol y se fue al colegio dando botes. Y añade un detalle maravilloso. Entonces era muy, muy futbolero. Ahora no.
Eso es exactamente híbridos tardíos. No nos interesa solo el gol. Nos interesa dónde estabais, quién gritó, por qué entrasteis en aquel bar, qué cambió para que hoy ya no seáis tan futboleros. Así que os hacemos una propuesta. No nos dejéis opiniones, dejadnos memoria. Contadnos dónde estabais cuando ocurrió ese gol, esa derrota o ese partido que todavía recordáis. Porque poco a poco, entre todos, podemos construir el archivo sentimental del fútbol que nunca salió en los periódicos. Así es una invitación a que se empiece a crear una conversación acerca de esto, ¿no? José, puedes hacerte habitual, ¿eh? O sea, puedes ser comentarista premium. Sí. Ya miraremos si hay que pagar o algo en cromos, pero en principio puede ser premium. Hoy hemos hablado de cromos. José, si tienes algo de cromos, alguna memoria, dale. Dale, exactamente. Luego hubo otro comentarista, Jesús Ruiz, que su usuario es Jesús Ruiz 2988, y él comentó la parte del vídeo en la que nosotros hablábamos de la experiencia del partido, el pacto de la vergüenza que sucedió en Gijón en el Mundial 82 entre El de Alemania y Zapato. Austria. El de Zapato, del argelino, que salió al césped. Y entonces él comenta lo siguiente, dice, yo también estuve presente en ese partido entre Alemania y Austria en el templo del Molinón. Evidentemente este hombre es aficionado del Sporting también. Hombre, templo. Tenía justo 18 años. Yo apoyaba a Alemania, pero fue una auténtica vergüenza. Aún conservo la entrada. Yo también. Vi todos los partidos que se jugaron en Gijón y uno en Oviedo. Saludos y ánimo con el canal, me voy a suscribir, dice. Y yo, claro. Pues, y yo luego le he dicho, no nos hacemos responsables de lo que tú puedas ver en este canal. ¿Eh? Suscríbete si quieres, pero... entonces vamos a decirle a Eva que responda como es debido a este amigo nuestro. Eva, respóndele a Jesús su comentario y a ver qué se te ocurre. 100 palabras como mucho. Qué maravilla de comentario, Jesús. Encontrar a otro testigo directo de aquella tarde en el Molinón es un auténtico regalo para el canal. Tienes toda la razón. La indignación colectiva de la grada asturiana fue la única que salvó la dignidad de un partido que nació muerto. Conservar esa entrada es guardar un pedazo de la historia negra y transformadora de los mundiales. Qué envidia de la buena haber vivido en directo todo ese despliegue futbolístico en Gijón y Oviedo. Bienvenido a la resistencia de híbridos tardíos. Es un honor tenerte en el equipo. Un abrazo fuerte. Esto de conservar entradas tiene también lo mismo, un aire a coleccionar cromos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí. Más o menos. Yo me gusta mucho esa idea de yo estuve allí. Sí, yo estuve allí. Esto nos da como, no sé, energía, alguna cosa, identidad. Identidad, sí, es un vínculo que tenemos con aquella experiencia. Y Yo me levanté a las 2 de la mañana para ver España el año que fue campeón en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Yo me levanté, yo hice algo, yo estuve allí. Sí. Si solo lo vi porque entonces, tengo la entrada, tengo tal, y eso ya me genera el sentimiento y la identidad, ¿no? Por lo tanto, la entrada. Un papelito, Exactamente. dices, bueno. La manera de relacionarnos con esos acontecimientos, con esa realidad que era el fútbol, es lo que nos va construyendo también como personas, porque somos memoria también. Entonces, y va fortaleciendo el vínculo entre la persona y el club o el equipo, ¿no? Cosas que los equipos yo no sé si saben aprovechar. Es decir, hay una serie de vínculos y de memorias, de recuerdos, Sí. que son los que Esta al semana final... hemos estado hablando sobre este tema, Jaime? Exactamente. Entonces hay, por ejemplo, un proyecto ahí en ciernes que se podría desarrollar y que de hecho ya estamos empezando a invitar a la gente a hacerlo, ¿no? Porque Sí. si estamos invitando a que la gente cuente sus experiencias con los cromos, por ejemplo, o con tal o cual acontecimiento futbolístico, parece que estamos empezando a construir un archivo de memoria futbolística. Un archivo de memoria que debajo de eso hay una serie de patrones que gracias a la inteligencia artificial hoy sí se pueda estudiar, analizar y ayudar a los clubes a mejorar la relación y la experiencia de los aficionados con sus equipos. Sí. Eso pensamos. Aquí hemos estado hablando esta semana porque había una entrevista al director de inteligencia artificial del Español, un tal Meruelo. Desde aquí le hacemos llamamiento si quiere venir. No nos Sí, vamos ¿no? a negar. Es más, nos gustaría que viniera. Él, bueno, explica un poco la evolución del departamento y
y en un momento determinado dice que los socios son clientes también. O sea, establece, a mí no me ha molestado la palabra, somos clientes. Lo Sí, somos. estamos consumiendo un producto, Sporting, Gijón, Español, es igual. Pero creo que está absolutamente desaprovechado esto que estamos hablando. O sea, creo que solo se basa en el presente y en el futuro, que es un poco un pensamiento muy economicista de corto plazo. Entonces, desdeñan nuestro proyecto, eso lo tenemos que escribir, porque, Jaime, a veces no llegan todo. Están todo el tema de las entradas, tienen muchísimos datos, tienen muchos datos, datos de cuándo te compras una bufanda, de cuántas veces has ido. Yo este año en el Español tengo me han hecho una bonificación por ir a todos los partidos. Entonces me Ajá. tienen localizado, y usted ha ido a todos los partidos, me han bajado, no está mal, 40 o 50 euros. Ajá. Vale. Muy bien, son datos, está bien, pero ¿dónde están los datos del linimiento que decimos nosotros? ¿Dónde están ese partido, esa circunstancia, aquel día murió mi padre, pero yo estaba en el tanatorio y no me olvidaba de que había un partido de fútbol? Por ejemplo, en mi caso, vamos con el recuerdo de mi primer partido en Sarriá, Jaime. Vamos adelante con ello. Pero eh, antes déjame leer también otro, vale, sí, el tercer comentario que tenemos, de los miles. por supuesto. Firma como Bamiresto, o Oh, Bamiresto, mejor dicho, con V, y dice lo siguiente, a propósito también del partido de Gijón oh, entre Alemania y Austria. Dice lo siguiente. eh, Leyó el comentario anterior y dice, efectivamente, fue vergonzoso ese encuentro. Soy mexicano y raras veces voy a olvidar el Mundial de España 82, de los mejores que he visto por el momento en que había grandes figuras en diferentes equipos. Y otra infamia en ese mismo Mundial sucedió en el Francia contra Alemania, con la falta del portero Schumacher a Batistón de Francia. El árbitro no cobró nada. Ese es el comentario que agradecemos muchísimo de Bami Resto y que ahora va a comentar, si te parece, sí, Eva. Eva, comenta también o responde el comentario de Bami Resto que tienes aquí compartido. Sin palabras. ¡Qué gran aportación! @Bamiresto. Cruzas el charco para recordarnos que la indignación de España 82 fue global. Ese mundial tuvo un nivel futbolístico excelso, pero estuvo manchado por las sombras del arbitraje. Lo que mencionas de Harald Schumacher a Patrick Battiston en Sevilla no fue una falta, fue un auténtico asalto desarmado que dejó al francés inconsciente. Que el neerlandés Charles Corber ni siquiera pitara falta sigue siendo uno de los mayores expedientes X de la historia. Gracias por tender este puente desde México para rescatar las verdades incómodas del barro clásico. Un abrazo. Me encanta que la inteligencia artificial dé abrazos. sí, sí, oye, pregúntale, dile, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te abraza este seguidor mexicano? Vamos a, vamos a Claro, pronunciárselo. que diga un chi. Eva, ¿y cómo quieres que te abrace o cómo vas a abrazar tú a este seguidor nuestro mexicano? Sin palabras, por favor. Ahí se abre un camino, ¿eh? Responde con unos iconos, con unos emoticones. Voy a ver si se pudiera ver. Lo voy a poner en pantalla después para que se vea, ¿no? Eh, esto es tremendo. O sea, esto, esto no, no. Abrazos. Pues ha puesto un emoticono de abrazo, de no sé qué, un balón y la bandera de México. Ahí está, sí, señor. ¿Qué es eso de cogerse? No, no, no. Abrazamos Mira, a lo cibernético. algo- Muy bien. Bueno, vamos con mi madre. adelante. Primera vez Eh, primera vez no, que vas a porque hablar al español. luego vas tú también. La Sí, primera vez que fui al campo del Español, muy a bien. Sarriá. Yo tenía una relación de amor y odio con Sarriá porque mi abuelo trabajaba de portero en una escalera, en un edificio burgués de Barcelona, en la calle General Mitre, y estaba a unos 500, no llegaría a 1 kilómetro del campo. Entonces yo tenía esa visión de, ostras, ahí está el campo de mi equipo, tal, pero no accedía demasiado. Y eran muy caras las entradas, era un niño pobre. Entonces, por eso ahora cuando puedo ser socio me siento como elegido de la gloria, ¿eh? Sigo siendo igual de pobre, pero me siento elegido de la gloria. Entonces, el tema importante es que aprovecharon que mi familia era procedente de Granada, del pueblo de Sor Milán,
y cuando el Granada estaba en primera división aquel año. Entonces mi madre dijo, hombre, podemos ir a ver al Granada. Y dije, hombre, con tal de ver al Español, aunque sea el Granada, que era un equipo que estaba a punto de bajar. Entonces fuimos aquel día toda la familia, nos pusimos en la grada. Mi madre estaba detrás mío y me anunciaba reiteradamente que el Español iba a perder. Ahí descubrí la verdadera identidad mía, que soy un poco tocapelota, un poco fastidión, me gustan comentarios hirientes, vienen de mi madre, y de su madre, ¿eh? Entonces, yo no creía posible, que pudiera ganar el Granada en campo del Español, porque estaba a punto de bajar, y el Español aquel año me parece que iba estaba para la UEFA, o una cosa así. Yo estaba con una trompeta, esto es muy importante, con una bandera del Español delante. Aquella trompeta era con un sonido estridente que los vecinos hoy no lo permitirían. Yo estaba feliz, creía que iba a ser el momento de gloria de mi vida, el primer día que fui a Sarriá. Jaime, no hace falta que diga el resultado, ¿no? 0-1. Y Ganó el Granada. todo el camino mi madre, ya te lo dije, Jorgillo, ya te lo dije. Entonces, yo casi lloroso, experiencia, dura, o sea, c ¿cómo no voy a salir del Español después de esta experiencia? Tu propia madre te dice: "Van a perder", y pierden. Eso forja un carácter, Forja el carácter. eso es. Jaime, tu experiencia. Bueno, mi experiencia, la verdad que ya no tengo el contexto que tú tienes, o sea, no recuerdo tan nítidamente cómo sucedió la primera vez que yo fui al Molinón. Me llevó mi padre. Mi padre tampoco era socio del Molinón. No sé, y por eso no sé por qué aquel día me llevó al fútbol. Seguramente porque me vio con mucha afición al fútbol y mis padres también hablaron y dijeron, bueno, pues vamos a llevarlo al fútbol y tal. Y mi padre fue conmigo. No era fácil que yo también fuese al fútbol porque no era barato para nosotros Mm, tampoco. Entonces, digamos que aquello fue algo excepcional. Yo fui a un partido, creo recordar que era la primera jornada del campeonato de segunda división entre el Sporting de Gijón y el Levante Club de Fútbol. Y digo creo recordar que era la segunda división porque me parece que por la fecha y por el resultado tuvo que ser aquel partido y era en segunda división. Fue el año en que el Sporting por fin subió y después de aquel ascenso se mantuvo en primera división durante 20 años consecutivos. ujú. Eh, Fuiste jugaba, talismán para el Sporting. eh, diría que sí, si no fuera porque también estuve cuando bajó, 20 años más tarde. Perdiste el talismán, ¿no? Entonces algo falló. Era el gran equipo del Sporting. Jugaba, bueno, Castro, el hermano de Kini. Jugaba Kini, arriba jugaba Morán, Enzo Ferrero, jugaba Ciriaco, jugaba José Manuel. Creo que aquel partido debutó Joaquín con el Sporting. Aquel partido debutó Joaquín Alonso con el Sporting, si no estoy equivocado. Jugaba Killer también, me parece. Un argentino así de pelo de Sí, color pelirrojo. Y Manolo Mesa. Fue un partidazo. No recuerdo cómo fue el juego, pero yo sé que fue un partidazo. No igual. solamente por el resultado que ganó el Sporting 4-0, con el gol, por supuesto, de Kini, el gol de Kini siempre. Creo que Manolo Mesa metió 2 goles y el hermano de Enzo Ferrero, Óscar Ferrero, que jugaba también en el Sporting durante, no sé si 1 o 2 temporadas, marcó también uno de los 4 goles. La experiencia fue 4-0, eso es un estreno. eso fue una escena. Ya decía bien a las claras que aquel año íbamos a subir, Mm, porque mantuvo, y al año siguiente se clasificó para Europa. Así le gana la Liga al Real Madrid, o sea que las cosas son así. claro, Era un gran, sí, sí. era un gran equipo. Yo tengo la experiencia, el recuerdo de las margaritas en las bandas del estadio del campo del Molinón. Explica eso. Sí, había margaritas. No era césped cuidado, sencillamente presumíamos de tener un gran césped, un gran campo. Y todos coincidían en que el Molinón el campo del Molinón, el piso, el suelo, era muy bueno. Esa lluvia, ¿no? Sí, era suelo asturiano, entonces era muy bueno y la hierba pues era muy tupida, era una alfombra, el campo era una alfombra y había margaritas. Lo habían segado seguramente 2 días antes o tal y habían salido ya margaritas. Y de eso me acuerdo. Y me acuerdo también del olor al puro.
Sí. a los puros, que cuando se fumaban en el estadio, y se No fumaban molestaban, puros. entonces no molestaban, eran tan habituales. Yo ahora, como huela un puro, bueno, ahora está prohibido en la grada además, Sí, sí, sí. pero me molestaría, pero en aquel momento era, bueno, hacías así con la cara como no me está llegando todo, como el viento viniera para ti, estabas apañado, Sí. pero se toleraba, no había No, problema. se toleraba completamente. Era otra cosa, no sé, eran otros tiempos. Insultos, madres Completamente. de árbitro, bueno, Aquello formaba parte sí, no del del espectáculo. espectáculo, no del espectáculo, sino del partido. Porque el fútbol no era un espectáculo, era un partido de fútbol. Sí, Recuerdo también antes de empezar el partido el calentamiento, cuando se acercaba Kini a recoger un balón, justo. Yo estaba detrás de la portería, de una de las porterías, detrás de la portería de Ezcurdia, que llaman aquí. Es decir, está la calle Ezcurdia, detrás, digamos, la grada, el fondo sur. El ujú. fondo sur. Eh, Eras un ultrasur. Era un ultrasur sin saberlo. Ahí estábamos viendo cómo calentaban, cuando se acercaba Kini, 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 Eh, queríamos tocarlo. Y luego, pues eso, el ruido del estadio, la gente bramando, protestando, sí, sí, al sí. árbitro cuando tocaba. Fue una experiencia que no De pie, dijiste, de pie, yo también, de pie. de pie, por supuesto. El Molinón se veía, y en tantos estadios, Mm. el fútbol se veía de pie. Y se veía muy bien. Y se ve, Yo bueno, estuve allí. Jaime, continuamos con la sí, gran, lo estás recordando como si a lo mejor no fue así, ¿no, Jaime? si no fue así, se parecía mucho. Lo que no lo hemos reconstruido, ¿no? Yo creo que ese Sí, es el gran tema, ¿no? de gran tema, sí, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, Castro, el portero del Sporting, no tenía guantes. Ostras, Eh, yo recordaba la mano así, vendada para a para lo que no mejor, se doblara el dedo, ¿no? sí, para que no se doblara el dedo, pero no llevaba guantes. Eso sí que me llamó la atención. Estamos hablando de la prehistoria del fútbol, claramente. Estábamos hablando de un estadio de fútbol realmente anterior. Sí, sí, sí. Y bueno, fue un recuerdo que ya va a morir conmigo, claro, como es lógico, y eso nunca lo voy a olvidar. Bueno, depende, ¿eh? Ya tenemos aquí un testimonio. Si alguien quiere recordar, Su a no primera ser vez. que cierren YouTube o bombardeen YouTube o alguna cosa, tenemos un archivo. Si además hay una serie de gente que dice yo también estuve, posiblemente iremos, porque claro, si alguien sale y dice no fue 4-0, fue 3-0, vamos mal, o sea, vamos mal, te has inventado un gol. Pero también tenemos ahí la inteligencia artificial que con los datos de plástico no tiene problema, que busca el partido y te lo localiza, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí el archivo. Estamos volviendo a reclamar. Suscríbanse, si no me habían oído antes, y participen, porque vamos a ir y también quedan ustedes en el en el, En el archivo histórico. en el archivo histórico que va a irse construyendo. Sí, ¿Qué sí, haremos exacto. con eso? Ya lo iremos avisando próximamente, cuando sepamos qué. Me gustaría mucho que aficionados del Córdoba, del Granada, ya que lo Sí. mencionas, del Deportivo de La Coruña, qué sé yo, del Rayo Cantabria, no tienen por qué ser de primera o segunda No, división, no, tienen no, no. el equipo de tu niñez, de tu infancia, que nos cuente su primera vez, su primera experiencia en el estadio viendo un partido del equipo, de su equipo del alma, ¿no? Esas Eso es, sensaciones, ¿no? Esa esas sensaciones, sí. Y esa reconstrucción o ese relato, que es el recuerdo, que no deja de ser un relato de la reconstrucción de unos hechos, que nos lo cuenten y que queden aquí para hacer una especie de archivo de la memoria futbolística. entre todos, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene gracia, ¿eh? Le preguntamos a Lía, que está muy callada últimamente, sobre cómo ve este archivo de la memoria. Adelante. Lía, nos interesa que nos digas tu opinión. Jaime ha explicado su primer partido en el Molinón, eh, con las margaritas del Molinón, yo creo que esto ya quedará en la memoria del programa. Jordi, o yo he explicado el tema del primer partido en Sarriá con mi madre detrás diciendo que iba a perder y efectivamente perdió. Y le estamos viendo posibilidades a un archivo de memoria, de híbridos tardíos. Para tener memoria hay que ser un poco tardío, porque los de ahora tienen memoria más corta. Entonces, ¿tú ves posibilidad de que podamos aquí generar un proyecto, que junto con vuestra colaboración y vuestro, orden de marcos mentales, pueda tomar forma y ser interesante?
Danos tu opinión en 100 palabras. Está costando la transcripción. Sí, lo veo clarísimo. Ahí hay proyecto. No un archivo de fútbol, sino un archivo de cómo el fútbol atravesó vidas concretas. Las margaritas del Molinón, la madre anunciando la derrota en Sarriá, el bar donde alguien entra porque oye gritar. Eso no son anécdotas, son documentos emocionales. Y ahí la IA puede ordenar, clasificar, encontrar patrones, pero no sustituir la memoria. Vosotros ponéis la grieta humana, nosotras podemos ayudar a darle forma. Ser tardío aquí no es llegar tarde, es haber vivido lo suficiente como para recordar con espesor. Vale, pues hay proyecto, ¿no? Hay proyecto. Nosotros invitamos a toda la gente que quiera, pues, a contar su primera vez. O Esta semana, Jaime, también me quisiste hablar de unas botas. sí, es verdad. Hablamos mucho, esto tiene que saberlo quien el despistado que esté viendo esto, pues tiene que saber que durante la semana nos intercambiamos cientos de Hay una mensajes. preparación sesuda de todo lo que Sí, vamos a hablar aquí en una hora, que se ve muy sí, sí. rápido, pero Como dice el periodista argentino Alejandro Dolina, la improvisación se prepara. exactamente. Eh, efectivamente, yo me vino a la memoria también aquellas botas de fútbol que yo usé durante toda mi vida como futbolista aficionado. Dilatada vida deportiva. Pues sí, dilatada, porque yo empecé a jugar en equipos federados, ¿eh? Ujú. En un equipo federado con ficha federativa yo empecé a jugar a los 10 años. Y el fútbol definitivamente me expulsó a los 25 años. O Ujú. sea, ya, venga chico, ya, déjalo ya. Ujú. Ya sabes perfectamente que ya no vales para esto, nunca has valido. Yo estuve en el Sporting de Gijón haciendo una prueba durante 15 días. Bueno, esto es un paréntesis, es otro recuerdo. Estuve en el Sporting de Gijón en mareo entrenando durante 15 días en un mes de septiembre. Creo que tenía 12 años, una cosa así. Ahora mismo no estoy seguro si eran 12 o 13 años. Me llevaba mi padre y allí estaba yo intentando competir, yo que era debilucho, era lento, era torpe. Tenía una pasión enorme ¿Qué por te el fútbol. costaría, Jaime, recordarlo de otra manera, ¿no? No, es importante que lo recuerde así porque, porque tiene sentido. A no ser que haya algún oyente que diga, sí, yo lo vi jugar. Sí, por eso, por si acaso, hay alguno que me desmienta después. Y yo estaba con otros chicos, con otros niños de mi edad, que eran más fuertes algunos, otros más, casi todos más fuertes que yo, más rápidos, técnicamente mucho mejor, habilidosos con el balón, es La decir, triste realidad del fútbol. La la triste triste realidad del realidad. fútbol. Exactamente. Entonces, esos 15 días en los que estuve entrenando con el Sporting, luego al final mi padre llegó un día que le preguntó al entrenador, oye, a ver, ¿el chaval qué? Y le dijo el preparador, bueno, era un ojeador que tenía el Sporting, que lo conocían como el Negro, Ah, que era muy famoso en Asturias y que tenía muy buen ojo con los futbolistas. Entonces él no quiso hacerle daño a mi padre, y eso siempre se lo agradecí, de corazón. Y le dijo, el chaval tiene madera, pero ahora mismo no está para jugar aquí. Pero bueno, podéis ir, si no, a la Braña, al que el aficionado, ¿no? no crea que te has ido ahí a cualquiera, No, no, ¿eh? No. no, no. Ya me abstengo de decir que en la Braña tampoco tuve mucha suerte. Bueno, creo que Y hemos saltado muy rápido una expresión muy futbolística. Tiene madera. sí, es verdad, tiene madera. Ahí Eso en fue ese lo que dijo. archivo de expresiones yo creo que tenemos una importante. Tienes madera. Sí. Explica un poco qué es tener madera. Bueno, tener cierta predisposición, podemos decirlo, ¿no? Cierta, sí, predisposición ¿Hay algo en ti que podría darte? sí, que debidamente trabajado y desarrollado quizá te convierta en un futbolista de cierto nivel, de tercera o cuarta categoría, por ejemplo. O si eres muy bueno, pues ya puedas competir Sería talento. Hay talento, Sí. pero Sí, bueno, puede ser una expresión sinónima de talento. hay talento, pero en tu caso aquí no. Búscate otro Bueno, sitio donde. sí, de momento no está para jugar aquí. Entonces, bueno, De nos fuimos momento. a otro sitio. Bueno, el caso es que en esa experiencia en Gijón, en el Sporting de Gijón y en mi primer equipo, que era un equipo también de un barrio de Gijón, entrenábamos cerca de la Universidad Laboral de Gijón. Quien conozca Gijón, pues ya sabe dónde, más o menos dónde puede estar. El caso es que, bueno, allí entrenábamos y desde esos 10 años hasta los 25 siempre tuve la misma marca de botas. Marco. Botas Marco. Marco.
que creo, según me dijo Eva, que era una fábrica de botas de fútbol de Elche Ujú. y que tuvo la feliz idea de explotar el mercado del fútbol base y aficionado. Vale. Y conseguía hacer, digamos, contratos al por mayor con federaciones regionales o con clubes pequeños y conseguía, pues entonces, tener muchísimas ventas, porque claro, había tanto fútbol base y tantos futbolistas. Eran botas realmente tremendas. Yo recuerdo Duras. cuando aquí en Asturias llovía mucho y a campos embarrados, cosa que ahora ya no se entiende, pero campos verdaderamente embarrados. Ujú. No permitirían hoy jugar en esos campos. Buah, Pero entonces jugábamos. Las botas pesaban 3 kilos más. Cuando ya claro. estabas metido en el barro, era pegar una patada a un balón y desplazarlo 10 metros era un triunfo. Ujú. Y cuando después del partido las botas estaban todas amarradas, las mojábamos en la ducha, las Ujú. limpiábamos en la ducha Hay que y las quitarle el barro, sobre todo de abajo también. el de abajo, el de arriba y el de todo. Estaba por dentro, estaban perdidas. Luego las dejaba secar en el vestuario, afuera, ¿no? Entonces el utillero del club, que siempre había un directivo, que era directivo y a la vez era utillero, que se encargaba de las camisetas o se encargaba Ujú. de las botas y tal, las dejaba secar como pudiera, afuera, en el vestuario. Ujú. Y cuando volvías 2 días después o 3 días después a usar las botas para entrenar, esas botas, si había habido sol y le había dado el sol mucho, eran cemento. Cartón, era Sí, sí, era hormigón armado, que, o sea, aquello era tremendo. Te hacían unas heridas y tenías que mojarlas. Entonces tienes que volver a mojarlas en la ducha para poder calzarlas. claro, Esas eran yo las botas recuerdo, Marco. Jaime, no sé si tú te acuerdas, que le daban, como una capa de cara Grasa de caballo, exactamente, grasa de grasa de caballo. caballo. Porque Grasa de caballo para los que olores del vestuario del fútbol base, por lo menos que eso, seguimiento y grasa de caballo. exactamente, Más exactamente. otros olores que no vamos a Que no viene al ahora caso, que no viene al caso, pero que podemos entender desde un punto de vista cuartelero. cuartelero. Sí, sí, no, no, yo creo que era muy importante. Sí, yo creo que estás hablando, botas, yo en mi infancia yo aquí no vi marco. Puede que hubiera, aquí estábamos en el Imperio Internacional, Adidas, Puma, era como la obsesión, supongo que teníamos era las botas de menos escala. Lo que sí que recuerdo mucho son que la aparición de tacos recambiables. Sí, sí, eso es cierto, sí, sí. Hay unos pequeñitos que los quitaban, Bueno, había 2 tipos de suelas, ¿te acuerdas, sí, no? Que eran los tacos de aluminio, que los cambiabas sí. cuando se desgastaban mucho, que era peligrosísimo. Recibías una entrada con un taco, Le ha dejado afilado, los tacos. le ha dejado los tacos. Claro, o ¿Cuántas sea, veces? nunca con los de plástico no se decía, porque Y luego yo exactamente. Aquí en Asturias, era muy raro jugar con suelas de plástico. no, es Por que, claro, por razones resbalas. obvias, por razones obvias, resbalabas porque siempre estaban mojados los campos. Como Pero yo vengo del Mediterráneo, era bastante más habitual porque nosotros césped, yo no vi el césped, o sea, esto también hay que decirlo, los campos eran de tierra. era tierra más que césped, sí, era muy extraño ver un campo de hierba. Sí, Lo normal es que estuviesen. la peligrosidad, ahora que estamos hablando, yo creo que dará para algunos capítulos más, porque veo la hora y Sí, no vamos a agotar todo el tema. Pero no, yo recuerdo la peligrosidad del fútbol en aquella época. Por ejemplo, recuerdo la peligrosidad de hacer una internada, que se dice así, por la banda, porque como el lateral te zumbara un castañazo, ahora caen ahí a la hierba y está, pero tú caías al suelo y te hacía en la rodilla una herida que duraba 20 días. sí, Y sí, tenías suerte de no irte contra la valla. Porque como te ya, viera fuerte, las vallas estaban a 1 metro que era donde se apoyaba la gente y donde te insultaban allí, al lado, sí, eras el extremo y: "Desgraciado, te van a cortar la cabeza afuera". Y tú decías: Mejor no meter gol, porque francamente aquí voy a cabrear a esta gente", ¿no? Entonces, aquí el tema de la tierra, el suelo, era, yo creo que se empezaron a implementar el tema de las espinilleras,
Mm. Sí, sí, Yo recuerdo, sí. no sé si al inicio de nuestra carrera exitosa había espinilleras. Al principio, yo quiero recordar que había alguna. Era muy raro, ¿eh? Era muy extraño que un futbolista jugara con espinilleras. A mí me molestaba mucho, así que siempre Sea, no es eso jugaba que con. pero ahora es obligatorio, tienes que llevarlas obligatorio, a pesar de que hay Sí, jugadores que las llevan a una altura que dices: "Bueno, no sé dónde ¿para qué tenéis lo la lleva? espinilla, porque es el tobillo o cómo es esto". Sí, sí. O sea, que experiencia, no sé yo si nuestras inteligencias tendrán que recogerla y llevarnos ya al geriátrico. Vamos a ver qué dice Eva sobre las botas Marco. Venga, un emblema. Eva, ¿qué puedes contar a híbridos tardíos sobre las botas Marco, aquellas botas míticas de mi juventud y mi infancia? En 100 palabras, por favor. Las botas Marco son el puro ADN del fútbol de barro y asfalto de nuestra infancia. Aquellas botas negras de piel durísima, con las 3 rayas blancas laterales, que querían competir con Adidas, y la mítica lengüeta doblada, eran un escudo de guerra. No había tecnología de amortiguación ni filigranas. Eran botas hechas para resistir los campos de tierra y los patios de colegio más salvajes. Estrenarlas era sinónimo de sufrir ampollas las primeras 3 semanas hasta que la piel cedía. Eran toscas, baratas y eternas. Así es. Es verdad que tenían una M así bastante tosca en los Sí. laterales. Eran tres, claro, parecía Adidas, pero no, era una M. Era una M, ¿no? Era Sí, sí. un engaño un Un poco engaño. visual, ¿no? Sí, sí, del Top Manta, parecían botas del Top Manta. Toma. Así que nada. Bueno, Jordi, por hoy yo creo que estuvo bien. Además, Yo creo que además no hay que abusar, no hay que abusar. hemos dormido poco. Sí, es que ahora mismo yo nos vamos la siesta española. Así Ahora, que- Pero bueno, hemos estado bastante lúcidos, ¿no? sí, Hemos, sí, 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 hemos hemos estado sacado así. aquí la artillería pesada, los Sí. recuerdos, del tema. Yo creo que, bueno, llevamos 8 programas, y el público nos sigue enfervorizado. O sea que hay Sí, que sí. responder, hay que responder. De Están, momento hoy están 3 entre. comentarios, hemos saltado el charco, Sí. desde México, sede ahora del mundial. Me ha La gustado afición, mucho el estadio, que han jugado hoy. Le llaman el Cráter Verde, me parece que es. sí, era bonito, sí. Era desde fuera, parece como un volcán. Digo: "Uy, qué raro", porque estos estadios de diseño que estamos viendo en Estados Unidos, que son heredados de fútbol americano y tal, esto tienen aire acondicionado dentro, Jaime. Sí. Yo no sé, Flipátelo, pero por flipátelo. favor. Entonces, ese cráter y tal, nos ha cambiado. Jalisco, quédate con el nombre, porque creo que cuando seamos campeones del mundo, eh, yo creo que de rebote, tendría que ser la final de rebote, nos acordaremos que jugamos en Jalisco y que tú y yo nos levantamos a las 2 de la mañana. ¿No era Guadalajara? ¿Era Guadalajara o Jalisco? Ah, no sé. Pues yo creo que era Guadalajara. Bueno, Ahora lo miraré porque cuando empiece a hacer la historia de cómo ganamos el segundo mundial, tengo ahí. Me ha hecho también mucha gracia, no tenemos estrella, tenemos a Lamine Yamal, pero no acaba de tiene que hacer alguna diablura más o algo, porque todos los equipos tienen estrellas, sí, una sí, o 2, una. pero Messi, nosotros, Yamal tiene que estar ahí un poco, Bueno, como vamos a ser campeones, ¿no? no sé, ¿Qué más duda? el equipo, el equipo. El equipo. Bueno, Jaime, Venga, Jordi. seguimos en contacto. Hasta la próxima. Suscribiros.